migrantes indocumentados que hayan tenido algún tipo de antecedente criminal o que hayan sido víctimas sospechosos de algún crimen. Sin embargo, en sus órdenes ejecutivas da un golpe bajo a las ciudades como por ejemplo Phoenix, Mesa, Chandler, Sur Tucson y Tucson, que son consideradas ciudades santuarios. Para ustedes a lo mejor no están muy familiarizados con esto. Dice, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que si tú eres una víctima de un crimen, tú le puedes llamar a la policía, puedes denunciarlo sin el temor de que te pregunten tu estado migratorio. Si tú estás sirviendo como testigo en algún crimen violento, tú tampoco tienes la obligación de dar a conocer cuál es tu estado migratorio en este país. Con esto, si Donald Trump le quita el subsidio, los fondos federales a estas ciudades santuario como Phoenix, lo que va a crecer es una disminución inmediata del número de denuncias anónimas o incluso de familiares o de cualquier tipo de denuncias hechas por los inmigrantes indocumentados, por el solo temor de que cualquier policía que vaya a su casa, si una mujer es víctima de violencia doméstica y el policía llega a su casa y toca la puerta para rescatarla, y a pensar que inmediatamente el abrir de la puerta significará su boleto de regreso a México, Guatemala, El Salvador o donde sea. Otra de las cosas de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump es la construcción inmediata de un muro fronterizo más sólido, más grande, más alto con la frontera con México. Sin embargo, él se está apoyando en un acta patriota, en algo que ya existe legalmente. Hay un precedente legal que le permitiría utilizar ciertos fondos para realizarlo. Pero su sola firma no basta para hacerlo, necesitamos la aprobación del Congreso y tiene que haber otros pasos. No significa que el día de hoy, después del anuncio, ya vamos a encontrar bulldozers en la frontera escarbando, porque hay muchos otros detalles que una orden ejecutiva no tiene la facultad legal de dar la autorización para que avance. La construcción del muro más alto, más grande, más fuerte, es lo que ha causado más ruido aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, ese muro ya existe. No es tanto el muro lo que preocupa a las familias, sino la posible separación más de familias y el posible intento de criminalizar a las personas que están aquí sin los documentos legales. Recordemos, yo sé que hablo como taravilla, Luis Alberto, perdóname, pero es que es mucha información. Recordemos... No, está muy claro, adelante. Sí, quiero explicarles porque a veces no entendemos cuando nos están diciendo, es que va a construir un muro, pues sí, pero no es tan fácil, pues no nomás se necesita una firma en un papel para empezarlo a hacer. El estar en Estados Unidos, Luis Alberto, sin documentos no es un crimen, es un delito menor, es como una multa de tráfico. Lo que está intentando hacer Donald Trump es criminalizar esto, así como lo hizo Arizona en su época con la SB 1070. Y recordemos que durante el periodo de transición, como lo platicamos la vez pasada, Chris Kobach estuvo con él y fue su asesor de Donald Trump. Es por eso que hay tanta incertidumbre, porque saben que este señor entiende y encuentra los recovecos legales para tratar de hacer sus ideas pues una ley. Y ahora contando sobre quién va a pagar la factura de este muro fronterizo. Donald Trump insiste que México pagará esta factura. Peña Nieto ya sacó su video diciendo que obviamente no va a salir ningún centavo del erario público para hacerlo. Sin embargo, este asesor maquiavélico del que hemos estado marcando tiene varias propuestas. Uno, es a través de las remesas, que cualquier persona que quisiera enviar dinero a México tendría que probar su estadía legal en este país para poderlo hacer. Si no, no lo lograría. Entonces disminuimos el número de remesas que se están yendo a México y le damos un golpe bajo en la economía. Esto es una teoría, no hay nada confirmado todavía porque no han especificado cómo México pagaría. Otra, a través de las importaciones, cuando las empresas de Estados Unidos llevan sus negocios a México, México fabrica el producto y lo vuelven a traer a los Estados Unidos, la cuota, la tarifa por volverlos a ingresar a territorio estadounidense subiría. 3, las visas de trabajo. Yo sé que hay mucha incertidumbre ahorita con la TN y con el Tratado de Libre Comercio, que todavía no se renegocia, pero esas visas siguen estando ahí. Y hay otras visas de trabajo para mexicanos, como la H1B, como la O, como muchísimas más, que son las que podrían tener un impuesto adicional por hacerlo. Y quizá también, como número 4, algún impuesto a las sedes consulares mexicanas o embajadas que estén aquí en los Estados Unidos. Hay bastantes maneras en las que se podría recaudar ese dinero, no solamente con los
mexicanos que viven del otro lado del muro, no, la factura la terminaríamos pagando los mexicanos que estamos de este lado de la frontera. Pero como te digo, en esas órdenes ejecutivas dicen que hay un método muy complicado para cobrar esta factura, pero no se especifica aún cuál. Entonces nadie tenemos que romper el cochinito todavía. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Pero, hasta ahorita. ¿Qué se dice de la construcción del muro, por ejemplo, o que va a iniciar ya, que la amenaza la está cumpliendo, por ejemplo, en la frontera? Pero de los trabajos, Maritza, ¿no se dice nada todavía? Sí, hay un sheriff que es maravilloso, es el sheriff del Condado de Santa Cruz. El Condado de Santa Cruz es el que incluye Nogales y ese puerto fronterizo. Te invito un día que nos vayamos a hacer un recorrido por la frontera con él. Este sheriff está muy bien centrado, tiene más de 20 años a cargo de la comisaría del Condado de Santa Cruz y él dice, la frontera divide a dos países, sí, pero son más las cosas que las unen. Son familias que van y vienen todos los días, son muchos negocios que dependen del cruce fronterizo para poder hacerlo. Son muchos los otros factores, además de la seguridad fronteriza o ese intento, esa ilusión, ese delirio de persecución que se tiene en los Estados Unidos de seguridad, lo que implicaría la construcción de este muro. No solamente en ese aspecto, este sheriff dice, está loco, o sea, ese dinero hay que gastarlo en otras cosas. Hay tantos recortes a la educación, estamos peleándonos porque millones de personas acaban de quedarse en un seguro médico o sus deductibles son tan caros que entrar a una sala de emergencia les costaría miles de dólares, una millonada entrar a una sala de emergencia. Entonces, ¿por qué no estamos enfocando esos recursos, esos millones de dólares en ayudar en realidad al pueblo que vive en los Estados Unidos? Las personas que no tienen documentos aquí, Luis Alberto, también pagan impuestos. No solamente cuando van y compran algo, que es el impuesto de la venta, sino que tramitan un número de identificación personal que se llama ITIN para realizar sus declaraciones de impuestos y lo hacen con la mera esperanza de que cuando haya una reforma migratoria les pidan que estén en regla en cuanto a los impuestos, que no se hayan aprovechado del gobierno. Y esa esperanza es lo que nos mantiene cumpliendo con esa obligación fiscal cada año. Entonces, cuando Donald Trump ayer estaba diciendo que no es justo que los norteamericanos estén pagando por sus personas sin documentos, creo que tiene un mal asesor que no le está diciendo que esas personas sin documentos también están contribuyendo al sistema y también le están rindiendo cuentas al tío Sam. En otro aspecto que pocos han tocado, y esto lo están haciendo principalmente en Texas y Nuevo México, es sobre las repercusiones ambientalistas que podría tener la construcción de un muro en la frontera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a afectar las zonas, aquellas zonas que también son consideradas como patrimonio de los Estados Unidos o México? ¿O qué es lo que va a pasar en esas zonas en las que podría tener un impacto la extinción de algún tipo de especie? ¿Qué va a pasar con las reservas indígenas, en donde el presidente de los Estados Unidos no tiene ningún derecho si el presidente de la tribu no se lo da? Entonces, no es tan fácil la construcción del muro como se parece. Quizás se ha dado el primer paso, y quizá todas estas cosas que antes decíamos con Trump, que no podrían pasar y que han pasado. Trump es el presidente que las cambia porque tiene el poder federal de hacerlas y tiene bastante respaldo en el Congreso con una mayoría republicana. Quizás se tome un poquito más de tiempo y se salga con la suya, o quizás se quede varado en el intento, ¿no? Sí, como dices, bueno, son puntos muy importantes, ¿no? Reservas indígenas, repercusiones ambientalistas en la frontera, pero todo eso, pues como que no le interesa a Donald, ¿no? Es decir, él está aferrado, ¿o no crees, estimada Maritza? Digo, yo también estoy de acuerdo contigo. Pero Donald Trump es un personaje mediático, lo vimos. Su campaña fue un circo, él como presidente lo está haciendo también. Mucha gente le aplaude que ha hecho mucho más cosas en esta primera semana de gobierno que en cualquier otro presidente, no tanto de aquí, sino de otros países. Y todos hemos visto los memes, ¿no?, en las redes sociales. Lo que está tratando de hacer es llamar la atención, es mostrar sus posturas radicales. Algunos analistas en Washington consideran que así será el primer mes y que poco a poco irá suavizando su postura, porque Donald Trump es un hombre de negocios. Y dicen que según su libro, el cual no he leído, esa es una de las mejores tácticas para hacer negocios en su cabeza. Y dice que a lo mejor esta táctica de intimidación a México podría resultarle beneficiosa a la hora de renegociar el Tratado de Libre Comercio, y esta misma táctica es lo que le va a resultar beneficioso
a la hora de querer pasar nuevas regulaciones federales adentro del Congreso de los Estados Unidos. Ya veremos, dicen que es un muy buen vendedor y es un hombre muy astuto de negocios y que está tratando de equiparar eso, el país por una empresa y utilizando las mismas tácticas que él ha hecho ya para crecer ese imperio tan grande que tiene, ¿no? Sin duda. Bueno, estoy de acuerdo contigo, es un showman y él de alguna manera pues está casi hasta lo disfruta, ¿no? Salen las fotos riéndose, es decir, está encantado, pareciera como si sigue en campaña el Maritza, es decir... Sí, se ve feliz, eso sí no puede... La esposa no tanto, y lo hemos podido ver no solamente en los videos en las redes sociales, pero él se ve que está disfrutando cada minuto de su ambición de llegar al poder, que se le cumplió. Lo que empezó como un chiste se convirtió en una realidad y quizá en una burla para el pueblo americano, ¿no? Totalmente. Maritza, excelente análisis en verdad, como siempre. Y bueno, pues el ambiente por último en Arizona, ¿cómo está el ambiente, la gente, los hispanos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sientes? Incertidumbre, más que temor, incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente no se está yendo, la gente se está quedando, la gente no se piensa ir. Lo que piensan hacer es cómo le van a hacer para quedarse, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Maritza, estamos en contacto. Buenos días. Gracias, feliz jueves. Igualmente, Maritza Félix desde Phoenix, Telemundo, Arizona, para Proyecto Puente en Grupo Larsa. Y está esta situación, pues exacto, bajo incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a ocurrir todavía. Ya vimos que sí cumple, me dicen por acá, las amenazas Donald Trump, totalmente de acuerdo, de que toda la construcción del muro está mencionando que quiere una guerra y lo cumplirá, pero contra un país que no es ni armamentista y sus gobernantes son serviles. Me dice, no existe ya un muro en la frontera, ¿por qué tanto escándalo por hacer el muro con otro material? Yo estoy de acuerdo también, pues ya está, por favor. No sé, es decir, yo lo veo más como un ocio, ¿no? Porque su política diplomática o su base de gobierno es el antimexicanismo. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Taste en Proyecto Puente. ¿Qué dicen los alcaldes de Sonora? Empiezo con el de Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, todos, Sonoita, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros. ¿Cómo sería el muro que construiría Donald Trump? Volvemos. Taste Boutique de Carnes te presenta algunos tips para hacer tus comidas saludables. Cumple tu propósito